¿Cuántas cicatrices caben en un cuerpo antes de que alguien note que ahí no hay solo piel, sino un grito silenciado? La cámara recorre el interior de una mansión impecablemente limpia en San Pedro Garza García, donde todo brilla, excepto los ojos de Alonso Herrera. Los ventanales amplios revelan el verde majestuoso de la Sierra Madre, pero ahí dentro reina un silencio que no es paz, es prisión. El sonido de los tacones de una empleada resuena sobre el mármol frío, contrastando con el zumbido discreto de la máquina de café italiana. En cada rincón de aquel hogar millonario hay lujo y ausencia. Ausencia de risas, de caricias, de cualquier recuerdo vivo. Sin embargo, esa mañana algo se mueve más allá de la rutina. Algo pequeño, frágil, casi imperceptible, pero que Alonso ya no podría ignorar. Si estás viendo esto desde ese lugar llamado corazón, escribe en los comentarios de dónde nos ves. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte historias reales que tocan, hieren y sanan al mismo tiempo. Dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos hablas y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. Ahí, entre el vidrio reluciente de una vitrina y la silueta encorvada de una joven en silencio, Alonso ve algo que lo saca del piloto automático, un hematoma violáceo, escondido bajo la manga de una camisa demasiado sencilla para aquel escenario. No dice nada, solo observa, y por primera vez en 5 años, algo se rompe dentro de él. Él, el hombre que levantó rascacielos con la frialdad de un arquitecto emocionalmente anestesiado, siente el corazón latir con una incomodidad casi olvidada. Compasión, pero también miedo. Miedo de mirar más profundo, porque cada vez que encaramos el dolor ajeno, nos obligamos a encarar el nuestro. Alonso Herrera tenía todo lo que la mayoría sueña con conquistar: fortuna, poder e influencia. A los 47 años, era considerado uno de los nombres más respetados y temidos del mercado inmobiliario de lujo en México. Las revistas de negocios describían su imperio como intocable, y su presencia en los eventos más exclusivos de Monterrey siempre era esperada, no por simpatía, sino por reverencia. Se vestía con la precisión de un hombre que controla cada detalle: trajes italianos a la medida, mancuernillas discretas, perfume europeo y un Rolex raro que jamás se atrasa. Pero detrás de esa perfección calculada había un abismo. Nadie entraba en su casa sin autorización previa, y nadie entraba en su corazón desde el día en que su esposa fue asesinada frente a sus ojos. Desde aquel día fatídico, Alonso levantó muros, no solo en los condominios que vendía por millones de pesos, sino dentro de sí. Su semblante era una máscara inquebrantable, mirada fija, voz baja, pausada, sin prisa, como alguien que ya vio lo que no quería ver. Su casa, aunque monumental, parecía más un mausoleo moderno, donde cada cuadro valía más que un recuerdo, y cada rincón evitaba cualquier memoria. Alonso temía al tiempo libre. Por eso se mantenía ocupado en reuniones interminables, viajes relámpago y decisiones estratégicas. Pero por la noche, cuando todo callaba, él era solo un hombre solitario, sentado al borde de una cama fría, escuchando los ecos de una ausencia que no cesaba. Nadie se atrevía a hablar de su esposa, ni los amigos más antiguos, ni los empleados, ni él mismo. El dolor se había convertido en acero, y el acero en escudo. Detrás del éxito imponente vivía un hombre congelado. Sus relaciones eran transacciones, sus afectos evitados. La única emoción que lo visitaba era la culpa, esa que le susurraba al oído cada vez que miraba la alianza guardada en el cajón. Si hubiera llegado más temprano, si hubiera hecho algo. La culpa era su único compañero íntimo, hasta el día en que notó que alguien ahí, justo frente a él, escondía sus propias heridas bajo mangas largas y ojos que no sabían mentir. Mariana Cruz había llegado hacía poco más de 2 semanas a la mansión, contratada por una agencia tercerizada que proveía empleadas para residencias de alto nivel. Tenía apenas 24 años, pero su postura era la de alguien que había atravesado décadas de lucha. Era silenciosa, meticulosa, y nunca olvidaba bajar la mirada al cruzarse con Alonso. Su presencia, aunque discreta,
comenzaba a crear un contraste perturbador en ese universo impecable. Había ternura en sus gestos, una delicadeza que desentonaba con la rigidez mecánica de los demás empleados. Cuidaba las flores como si hablara. Con ellas limpiaba los vidrios como si pidiera disculpas por borrar huellas, y sonreía, incluso cuando nadie la veía. Era esa sonrisa, casi infantil y absurdamente resistente, la que empezó a inquietar a Alonso. Esa mañana, mientras Mariana organizaba una vitrina de vidrio cerca de la oficina principal, su blusa se deslizó ligeramente, revelando por unos segundos un hematoma morado en la parte superior del brazo. Fue un instante. Alonso, acostumbrado a notar los mínimos detalles en los contratos más complejos, lo vio y fingió no verlo, pero algo se movió dentro de él. En los días siguientes, la observó en silencio. Un corte en la muñeca, una mancha oscura bajo la clavícula. No había forma de negarlo. Esas heridas no eran accidentales. Comenzó a encontrarla en momentos de distracción, siempre con mangas largas, incluso en el calor seco de Monterrey, y siempre sonriendo. Una sonrisa que ahora parecía más un escudo que un reflejo genuino. El momento inevitable llegó en una tarde silenciosa. Mariana, al limpiar la oficina, dejó caer accidentalmente un marco de cristal. El vidrio roto cortó levemente su mano. Alonso, al escuchar el sonido, apareció. Ella se apresuró a recoger los trozos, pero él se acercó. Por primera vez en años, su voz no sonó fría. «¿Estás bien?», ella respondió en un susurro. Fue solo un descuido. Pero sus ojos, esta vez, no lograron esconderlo. Había lágrimas contenidas ahí, miedo, vergüenza y algo más profundo, el dolor de quien ya no espera ayuda de nadie. En ese instante, Alonso vio no a una empleada, sino a un reflejo, alguien tan herido como él, pero que aún intentaba ocultarlo. Esa noche, Alonso no pudo dormir. Las imágenes de la mano herida, de la mirada suplicante y de la blusa cubriendo hematomas, lo perseguían como fantasmas. Por más que intentara racionalizarlo, algo en él había cambiado. Al día siguiente, pidió que Mariana fuera a su oficina, algo completamente fuera del protocolo. Ella dudó. Entró con la cabeza baja, los dedos temblorosos. Alonso cerró la puerta, respiró profundo, y con la voz más serena que pudo reunir, preguntó: «¿Alguien te está haciendo daño?». Mariana se quedó paralizada. El silencio que siguió fue devastador. Intentó sonreír como siempre y respondió: «Fue una caída en las escaleras». Pero su voz falló, y las lágrimas contenidas hasta entonces finalmente brotaron. Alonso sintió el estómago revolverse. No era solo empatía, era un salto a recuerdos que llevaba años evitando. Recordó el rostro de su esposa, la sangre en el piso del garaje, las sirenas que llegaron demasiado tarde. Y ahora ahí estaba Mariana, una joven con edad para ser su hija, cargando en silencio un dolor que el mundo fingía no ver. Tomó el celular. Mariana intentó detenerlo. Murmuró algo sobre no querer problemas, pero él ya había decidido. Llamó a la policía y presentó la denuncia. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Alonso actuó por impulso, por instinto humano, y no como empresario. Y la policía llegó esa misma noche. Mariana lloraba en silencio mientras daba su declaración. El agresor, su exesposo, fue localizado y llevado a la comisaría. Alonso observaba todo a distancia, sintiendo un peso extraño. No el de estar entrometiéndose, sino el de por fin estar haciendo lo que no pudo hacer en el pasado: proteger. Mariana agradeció, sin mirarlo directamente a los ojos, y fue llevada a hacerse exámenes. Cuando volvió, Alonso la esperaba en la biblioteca, un lugar que antes parecía solo decorativo. Ahí, sentados frente a frente, hizo algo inédito. Ofreció ayuda, sin condiciones, sin desconfianza. Ella asintió, tímida, y en ese gesto, pequeño pero profundo, nació algo nuevo, una conexión entre dos almas marcadas por el dolor. La denuncia fue solo el comienzo. En los días siguientes, Mariana volvió al trabajo, como si nada hubiera pasado, pero Alonso notaba el cambio. Los ojos que antes evitaban todo contacto, ahora buscaban discretamente su presencia, como si quisieran asegurarse de que él aún estuviera ahí.
Sin embargo, la situación se agravó cuando el exesposo fue liberado bajo fianza. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre ambos. Alonso, que ya había ofrecido un cuarto para que Mariana y su hija se quedaran temporalmente en la casa de huéspedes, ahora veía la amenaza acercarse peligrosamente. Mariana, asustada, se negó al principio. Dijo que no quería invadir, pero Alonso insistió, y ella accedió, trayendo consigo a la pequeña Lucía. Una niña de 5 años que apenas hablaba, pero que cargaba en los ojos el mismo miedo que su madre. La decisión de acogerlas transformó la casa. Los pasillos, antes silenciosos, empezaron a llenarse de pasos pequeños, risas tímidas, juguetes escondidos entre esculturas de artistas europeos. Y con eso llegaron los juicios. La prensa se enteró. El magnate y la empleada, decían los titulares. La élite de San Pedro murmuraba en cenas, los amigos de Alonso lo cuestionaban en llamadas discretas y los familiares exigían explicaciones. Él los ignoraba, pero Mariana sentía el peso. Comenzó a retraerse de nuevo, evitaba mostrarse, comía en la cocina con el personal y ya no dejaba que Lucía jugara libremente. Cuando Alonso preguntó por qué, ella respondió con un hilo de voz: «No quiero ser un problema para usted». Los conflictos emocionales se intensificaron. Alonso, que había pasado la vida huyendo de los vínculos, ahora se encontraba involucrado hasta el cuello y sentía miedo. Miedo de apegarse, de perder otra vez, de fallar de nuevo. Y Mariana, por su parte, sentía culpa por ocupar un espacio que no era suyo, por poner en riesgo la protección que le habían ofrecido. Había noches en que Alonso se quedaba parado frente al cuarto donde dormían madre e hija, sin atreverse a tocar la puerta. Otras en que Mariana despertaba empapada en sudor por las pesadillas. Entre ellos existía un puente aún inestable, hecho de silencios, miradas, dudas, pero poco a poco, cada gesto, una taza de café dejada en la puerta, una cobija doblada en el sofá, un juguete recogido con cuidado, era un paso hacia la confianza. Alonso sabía que ya no podía volver atrás. La decisión de acoger a Mariana y Lucía había derrumbado definitivamente el muro que los separaba del mundo real y de su propia humanidad. Dejó de lado reuniones con inversionistas para asistir a audiencias con su abogado. Usó su influencia para acelerar el proceso de custodia provisional de la niña y empezó a financiar psicólogos especializados en trauma infantil para atenderlas a ambas. Los días de silencio absoluto fueron reemplazados por mañanas con dibujos regados sobre la mesa y voces infantiles llenando los pasillos. Pero más que eso, algo dentro de él comenzó a cambiar. Alonso sonreía, no con los labios, con los ojos, algo que no ocurría desde que perdió a su esposa. Mariana, al notar el creciente involucramiento de Alonso, tuvo una reacción inesperada. Intentó irse. Sentía que ese lugar no le pertenecía, que estaba usurpando una vida que nunca sería suya. «Usted ya hizo mucho», dijo, mientras empacaba en silencio. Pero Alonso la detuvo, no con palabras, sino con un gesto. Se arrodilló frente a la pequeña Lucía y le dijo que estaría a salvo ahí, que nadie volvería a hacerle daño. Mariana, al ver a su hija sonreír por primera vez en meses, se derrumbó. Lloró como quien por fin encuentra un refugio. Esa noche, Alonso reunió al equipo jurídico y tomó una decisión. Mariana no solo sería protegida, tendría una nueva vida, y él estaría a su lado, aunque eso significara enfrentarse al mundo. Con el paso de las semanas, Alonso comenzó a visitar organizaciones sociales y refugios para mujeres víctimas de violencia, algo que jamás hubiera imaginado hacer antes. Empezó a financiar remodelaciones, a apoyar proyectos locales y a reunirse con juezas y defensoras públicas. Descubrió historias de mujeres que, como Mariana, habían sobrevivido al infierno en silencio. Y por primera vez, Alonso sintió que el dinero que acumuló durante décadas por fin servía para algo más que estatus. Servía para reparar. La mansión, antes símbolo de aislamiento, se convirtió en un refugio. Mariana retomó los estudios y Lucía fue inscrita en una escuela cercana, donde ya la llamaban la niña del señor Herrera.
Alonso no lo corregía, solo sonreía en silencio. La tensión crecía tras bambalinas en la mansión. Mariana desaparece repentinamente tras una mañana que parecía común. Notaron que ella y Lucía ya no estaban en el cuarto de huéspedes. Alonso entra en pánico. La casa, antes símbolo de seguridad, ahora parecía vacía de propósito. Recorre cada habitación, el corazón latiendo tan fuerte que teme que el silencio sea un presagio de tragedia. La noticia de la fuga clandestina llega por medio del abogado. Recibió amenazas del exesposo liberado por la justicia y decidió desaparecer. Aquella revelación es un golpe que rompe el ritmo cuidadoso que Alonso venía manteniendo. Ahora, se enfrenta al desastre que siempre temió: perder a alguien que finalmente se volvió esencial en su vida. La búsqueda lo lleva hasta un refugio de mujeres fuera de la ciudad, un lugar sencillo y sin lujos, pero lleno de acogida y solidaridad. Ahí encuentra a Mariana acurrucada, con los hombros temblando y el rostro rojo de tanto llorar. Cuando lo ve en la puerta, dice con voz temblorosa: no quería ser otra carga en su vida. En ese instante, un silencio denso se rompe como el cristal. La revelación es profunda. Mariana no quería depender de él. Temía que sus cicatrices se convirtieran en tinta que manchara su libertad. El peso emocional del pedido resuena en la inmensa mansión, y le responde Alonso con una certeza devastadora y hermosa. Proteger a alguien no debilita, fortalece. Esa confesión lo cambia todo. Alonso se arrodilla junto a ella, toma sus manos, mira a los ojos de la niña y también a los de Mariana. Reconoce el dolor que ella negaba que existiera en su casa, y dice: tú no eres una carga, tú trajiste sentido. Ahí, entre llanto y alivio, nace una nueva verdad. Él no desea proteger como patrón, sino como alguien que reconoce su propio dolor reflejado en ella. Es el momento en que el vínculo se vuelve irrevocable, no por obligación, sino por elección. En ese instante, el giro emocional los transforma a ambos. El magnate paraliza el mundo a su alrededor para darle sentido a una vida que estaba dormida. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. 3 días después, Alonso realiza una rueda de prensa en el centro de Monterrey. Las cámaras lo esperan, anticipando otra declaración económica, tal vez una nueva inversión millonaria. Pero lo que encuentran es a un hombre con los ojos llorosos, acompañado de una joven de largas trenzas y una niña tímida que le sostiene la mano. Alonso no anuncia un nuevo proyecto inmobiliario, declara públicamente la creación de una iniciativa social. Casa Mariana, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, y al decir el nombre, la mira con firmeza y ternura. Los periodistas guardan silencio. Por primera vez, el magnate no habla de cifras, habla de heridas y de sanación. La emoción invade el auditorio. Mariana, hasta entonces en silencio, pide la palabra. Con voz temblorosa, cuenta su historia ante micrófonos y reflectores. Habla de las noches sin dormir, de los gritos que fingía no escuchar, de los vecinos que fingían no ver. Pero también habla de la mano que la rescató, no con lástima, sino con respeto. Él no me salvó, me dio herramientas para salvarme a mí misma. La frase resuena. Alonso, conmovido, no puede contener las lágrimas. Ahí, frente a la élite que antes lo juzgaba, frente a una sociedad que aún desconfía de la bondad, nace un nuevo hombre y una nueva mujer. El gesto no pasa desapercibido. Las redes sociales estallan. La sociedad se divide entre aplausos y críticas, pero a Alonso ya no le importa la aprobación de los círculos que solía frecuentar. Lo único que le importa ahora es que Mariana y Lucía están a salvo y que otras mujeres también podrán estarlo. La transformación deja de ser íntima y se vuelve pública. Un acto privado se convierte en movimiento colectivo. El clímax no es el escándalo, sino la verdad. El amor, incluso cuando nace del dolor, puede ser el inicio de una revolución silenciosa, profundamente humana. Con la fundación del refugio Casa Mariana, Alonso transforma parte de su imperio en brazos de acogida. Dona terrenos, moviliza arquitectos, reúne psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, y ofrece algo que ninguna fortuna había garantizado antes. Escucha. Mariana,
Ahora segura, asume la coordinación del espacio, guiando a otras mujeres con la autoridad de quien venció al miedo. Lucía crece rodeada de afecto, colores e historias de superación. Alonso, que antes negociaba metros cuadrados, ahora mide impacto social. El nombre Herrera deja de ser sinónimo únicamente de lujo y se convierte en símbolo de reconstrucción. La justicia, finalmente, también cumple su papel. Con nuevas pruebas, el exesposo de Mariana es detenido por reincidencia y amenazas. El proceso es rápido, contundente, impulsado por la presión pública que el caso generó. Mariana obtiene la custodia total de Lucía, ahora respaldada por abogados, terapeutas y la confianza que floreció en su nuevo hogar. La niña llama tío a Alonso sin que nadie se lo haya enseñado. El Sion, empresario, antes temido por su frialdad, aprende el valor de un abrazo espontáneo, de un dibujo garabateado en la oficina, de un buenas noches, susurrado con amor sincero. Los eventos sociales de San Pedro ya no cuentan con su presencia. Alonso cambia cócteles por reuniones comunitarias, galas benéficas por visitas al refugio. Mariana, por su parte, ya no baja la mirada. Ahora camina con firmeza, con la cabeza en alto y la dignidad restaurada. El círculo se cierra con justicia, pero no la de los tribunales, la justicia de la vida. La recompensa no llegó en cifras, sino en pertenencia. En silencio, Alonso vuelve a aquella habitación donde su esposa vivió sus últimos días. Y por fin, dice en voz baja, ahora sí logré proteger a alguien. Han pasado 3 años. Mariana ahora es una voz activa en los congresos sobre derechos de las mujeres en el norte de México, invitada a dar conferencias en universidades y foros internacionales. Alonso sigue a su lado, no como magnate, sino como aliado, mentor y para muchos un símbolo improbable de transformación. La Casa Mariana ya ha acogido a más de 600 mujeres y niños y se ha convertido en modelo de atención en otras regiones del país. En una de sus charlas, una joven con hematomas discretos se le acerca, titubeante. Mariana le toma la mano con firmeza y le dice, «No estás sola». Y en ese instante, la rueda de la compasión gira una vez más, demostrando que el bien, cuando es verdadero, nunca deja de crecer. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez protegiste a alguien aunque el mundo estuviera en tu contra? ¿Crees que el amor puede transformar heridas en fortalezas? Dale like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta, ¿cuál ha sido el gesto más humano que alguien ha tenido contigo?